Saludamos al coronel Mario Pazmiño Silva, ingeniero, máster en seguridad y desarrollo, analista internacional en seguridad y defensa, consultor en medios de comunicación, ex director de inteligencia del Ejército Ecuatoriano. Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va a usted, coronel Mario Pazmiño Silva? Muy buenos días, un cordial saludo para todos los ecuatorianos. Gracias por la invitación, siempre un honor estar en este prestigioso medio de comunicación. ¿Qué tal, coronel? Un gusto saludarlo, espero esté bien de salud junto a su familia. Bienvenido a Contrapunto. Gracias. Siempre. A ver, el famoso uso progresivo de la fuerza, el tan cacareado concepto, porque sucede que el proyecto de ley que ha entregado el Ejecutivo ayer a través de su ministra de Gobierno, Alexandra Vela, es el tercero, pues, que llega al Parlamento. Ya en la Comisión de Seguridad hay dos proyectos presentados por el expresidente de la Asamblea, César Litardo, y el ex primer vicepresidente de ese mismo Parlamento, en esa época, el señor César Solórzano. Y sí, versan en torno a que debe de haber asistencia legal mínima por parte del Estado cuando enfrenten estos procesos judiciales, pero quería detenerme en los principios de esto del uso progresivo de la fuerza. Según los convenios internacionales de los que Ecuador es signatario, debe de cumplirse un principio neurálgico, esencial, fundamental, el estado de necesidad, se señala, ¿no?, al margen de lo que se entiende por legítima defensa, y que ese estado de necesidad debe de constituirse para que ese policía pueda levantar su arma, actuar y ejecutar. ¿Usted cree que aquello finalmente permitiría que un gendarme cuente con más garantías a la hora de una flagrancia? Porque parecería que los operadores de justicia, en el momento de la interpretación, terminan con casos como el de el cabo Santiago Olmedo, coronel. Gracias por la pregunta. Yo creo que es vital y sumamente importante que tanto la Asamblea Nacional como por parte del Ejecutivo den esta herramienta jurídica para que la Policía Nacional, más bien dicho la Fuerza Pública, porque aquí no hablamos de Policía Nacional, sino también hablamos de las Fuerzas Armadas ante una situación de apoyo a la Policía Nacional en estas actividades de control en territorio, pues tengan esta herramienta jurídica, porque caso contrario, pues en ningún momento podrán respaldar, defender a la ciudadanía ante una acción delictiva. ¿Qué es lo que sucede básicamente? Lo que sucede es que los diferentes leyes, reglamentos del mismo COIP, es más garantista para el delincuente que para la misma sociedad y para los operadores de seguridad y control. Entonces tenemos ahí un problema sumamente grave porque estamos mandando un mensaje negativo a esa sociedad que le estamos diciendo, entre otras palabras y en palabras morochas, como se dice comúnmente, pues si alguien va a defenderle o algún miembro de la fuerza pública va a defender a la sociedad o trata de impedir algún hecho delictivo y utiliza su arma, pues va a ir preso inmediatamente. Y eso es lo que trata de corregir este uso progresivo de la fuerza. Que usted bien dice, se necesita que existen algunos principios, pero recuerde usted, el primero dice legalidad. Tiene que estar ese funcionario público pues respetando las leyes para poder proceder inmediatamente a realizar ese uso progresivo de la fuerza. La necesidad de emplear esa arma para salvar el bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor, distinguidos amigos? El bien mayor se llama la vida de ese ecuatoriano, de esa persona, de ese miembro de la sociedad. Proporcionalidad. En esta proporcionalidad, si es que vemos que esa persona que está siendo agraviada corre en riesgo su vida, y aquí hay un tema que es importante. No quiere decir que la persona que está siendo afectada, pongamos que le tengan en el piso a una persona y están utilizando una piedra y le están golpeando la cabeza con esa piedra, lo van a matar. El policía no va a tener que ir a buscar una piedra para contrarrestar esa acción de ese delincuente. No, señores, si es que tiene un arma y está ahí para defender a ese individuo, a ese miembro de la sociedad, pues está viendo
que existe un riesgo por la vida, puede inmediatamente emplear su arma. Y el otro es precaución con relación a cómo ese miembro de la fuerza pública va a evitar que ese tipo de utilización de arma pueda afectar a terceros y generar alguna situación posterior. Esos son los principios, pero recuerde usted también hay otra cosa. Hay niveles de uso progresivo de la fuerza. Primero, indudablemente que ante una situación de esa, el primer nivel es la presencia. El momento que hay una presencia ahí ya está en el primer uso progresivo de la fuerza, porque hay una autoridad legal que le está diciendo no actúe así, suelte el arma, deje ahí. Verbalización, lo que estoy hablando. Ese momento se va a dar este tipo de conversación con la persona que está infringiendo la ley y comienzan a conversar para persuadirle de que no es lo correcto y que baje esa arma. Control físico son diferentes herramientas o mecanismos o técnicas para evitar que esta persona pueda utilizar esa arma. Técnicas defensivas, que hay un sinnúmero de ellos. Y al último de esa situación, dice la fuerza con potencial letal. Solo si es que se ve que esa persona puede infringir un daño mayor, en este caso, el daño a la vida de la persona o del servidor público, tendrá que emplear las armas. Ahora, hay otra cosa importante. La otra cosa importante es que una cosa es juzgar un hecho desde un tribunal, desde un escritorio, por parte del fiscal y por parte del juez, que no estuvieron presentes ahí, que no saben cuáles son los pormenores, cómo fueron las reacciones, cómo estuvo decaldeado el ambiente, cómo se dieron las confrontaciones, qué tipo de acciones tomó el miembro de la fuerza pública para evitar que eso progrese, y luego utilizar el arma, que puede ser en fracciones de segundo, porque si es que usted observa el hecho delictivo y están asaltando a una persona con un arma de fuego, o quieren asesinar con una situación de sicariato a una persona, usted no va a comenzar a hacer las etapas. Pues. Presencia primero, porque ahí le van a matar. Verbalización, le va a decir, no sea malito, no le mate. El control físico y las otras. Va a tener que entrar de una sola al último elemento que es de los niveles de uso de la fuerza, que es la fuerza con potencial letal, porque es una situación inminente. Por eso digo que una cosa es estar juzgando un hecho en un escritorio y otra cosa real es estar presente ahí y viendo lo que está sucediendo. 7 de la mañana con 17 minutos. El coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército Ecuatoriano, está en Contrapunto. Mi última inquietud, coronel, hay dos avances, creo yo, en esta propuesta del Ejecutivo y tiene que ver con la penalización, tipificación de actos vandálicos terroristas al interior de la penitenciaría del Litoral, que incluso establece 2 estamentos en esa penalización de 13 a 15 años si son quienes protagonizan esos actos vandálicos y de 22 y hasta 26 años si hay más de un fallecido. Y bueno, acá han habido cientos en los últimos 2 años aproximadamente, un poco más de 500 o 600 si no me equivoco, en los últimos amotinamientos en la penitenciaría del Litoral. Y lo otro, ampliar las facultades que tienen las Fuerzas Armadas en torno a que puedan participar en el combate antidelictivo de las distintas organizaciones que ya son conocidas en el país, coronel. En relación a la primera parte de la pregunta, esta tipificación nueva que es de considerar un acto terrorista cuando se den este tipo de amotinamientos con digamos, resultados nefastos como muertes de privados de libertad, pues me parece que es lo correcto. Y es lo correcto por lo siguiente, porque algunos dirigentes ordenan ciertas acciones y después son intopables. Eso justamente es lo que está, o hacia dónde está orientado esta tipificación.
esa situación está siendo catalogado como terrorismo porque se están actuando sobre otras personas para causar un daño irreparable. Fíjese usted, hemos visto escenas, yo diría, traumatizantes para la sociedad de nuestro país e internacional, en donde observamos a personas sacándole órganos, levantando el órgano, todavía con latidos. Decapitados. Vemos decapitados jugando fútbol. O sea, una barbaridad, una barbarie de una sociedad que está ahí reflejada, porque la cárcel es parte del reflejo de las traumas y de los problemas de la sociedad. Ese me parece que es correcto. No solo es para los que colaboran directa o indirectamente, sino también para los que ordenan ese tipo de situaciones. Que me parece que eso está muy bien. La segunda pregunta, por favor, si es tan amable. Sí, la segunda inquietud iba por el lado de la ampliación de las facultades de Fuerzas Armadas, que todos sabemos deben de cuidar y precautelar la seguridad nacional y por ende la soberanía territorial del Ecuador. Lo que no me queda claro, coronel, y de pronto ahí entramos al debate, es si es que aquello es posible, porque esas facultades están contempladas en la Carta de Montecristi, que eventualmente podría interpretarse, se necesita un cambio en la Constitución. ¿Sería eso necesario, condición sine qua non, o si se lo puede hacer a través de un proyecto de ley que es este de la seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública? Yo creo que hay que partir de la situación más lógica y apremiante. Un cambio de la Constitución en base a una consulta popular, porque la Constitución de Montecristi ha sido una constitución que ha facilitado un sinnúmero de acciones mediante las cuales varios funcionarios públicos se han enriquecido, han ampliado los actos de corrupción y se han visto protegidos por una constitución que era destinada justamente para eso. Entonces necesitamos reforma constitucional o, por otro lado, una nueva constitución o la constitución de 1998, que era mucho más garantista. Pero eso lo decide el pueblo y eso es lo que tiene que hacer el pueblo ecuatoriano. Pero ¿qué es lo que pasa con relación a esta disposición? Yo creo que, si bien es cierto, es un proyecto de ley que está presentando el presidente de la República, pero hay una falla básicamente garrafal. Y la falla garrafal está en lo siguiente, que se sigue conceptualizando de que el problema carcelario, el problema de las acciones de delincuencia común que se dan en el país, son o van a ser solucionados por la Policía Nacional. Señores, la Policía Nacional fue desbordada desde mucho tiempo atrás ya sobre el control de la seguridad ciudadana. Y, por lo tanto, seguir incrementando recursos y seguir incrementando personal en esa institución no es lo correcto. Hay que cambiar de estrategia. La estrategia que se venía aplicando era la que lo planteó el correísmo. ¿Qué decía el correísmo? La mejor forma de controlar a los delincuentes es con circuitos y subcircuitos. ¿Cuáles son los problemas de los circuitos y subcircuitos? Así es. Son que primero, estos circuitos generan que un patrullero o una moto se dé una vuelta por un sector. Esa situación no generaba ningún tipo de seguridad para la sociedad. Pasaba la moto, veía alguna cosa y seguía. Nunca llegaban a tiempo. El otro problema era que esos subcircuitos generaban también un problema para esa policía. Si es que en un circuito, cualquiera que sea este, se daba un acto delictivo, concurría la policía de un PAI o de un UPC, tomaban procedimiento y de ahí inmediatamente tenían que hacer un papeleo del demonio para poder entregar en fiscalía y todas las cuestiones, y era un desgaste de personal permanente en esos trámites burocráticos. Y la seguridad quedaba en un segundo plano. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, señores? Se tiene que partir de otra estrategia, y la estrategia se llama presencia disuasiva permanente. ¿En qué consiste? Se toma el ejemplo de lo que vive Israel, por ejemplo. Un país más pequeño que el Ecuador, con los mismos problemas que tiene nuestro país. Tiene también delincuencia común, tiene también crimen organizado transnacional, tiene narcotráfico.
tiene terrorismo y tiene acción bélica por parte de otros países contra ese país. Como son pocos y muchos problemas, ¿qué hicieron? Si entregaban la responsabilidad de la seguridad solo a la Policía Nacional, les acababan. Optimizaron todo esto. Entonces, conformaron lo que se llama fuerzas de reacción antidelincuencial. Todos los componentes de la seguridad integral del Estado se fusionaban bajo un comando unificado, que generalmente está a cargo del comando conjunto de esa institución. Y inmediatamente comenzaron a actuar como una sola unidad. Fuerza terrestre, fuerza naval, fuerza aérea, Policía Nacional, estaba allá el tema de fiscalía, estaban la Policía Metropolitana, empresas de seguridad, todos colaboraban. De allá usted en Israel observa permanentemente a los policías, a esta fuerza de reacción, patrullando permanentemente las 24 horas del día por todos los sectores para evitar que esto comience a desmoronar la sociedad, los pilares de la sociedad. Eso es lo que necesitamos, señores, porque voy a poner un ejemplo concreto de lo que está pasando al momento. Guayaquil, acaban de decir que la solución para esto, una de las soluciones es meter allá en Guayaquil 1.100 hombres más. ¿Okay? La primera pregunta que me hago yo es, ¿de dónde van a sacar esos 1.100 hombres, señores? ¿Los 1.100 hombres salen de la presidencia de la República? ¿Los están dando seguridad al presidente? ¿O del vicepresidente? ¿O de los ministros? ¿Los 1.100 hombres salen de la Comandancia General de la Policía? ¿De dónde salen esos 1.100 hombres? Esos 1.100 hombres salen de cada una de las provincias. ¿Y qué hacían esos hombres en las provincias? Hacían exactamente lo que van a hacer en Guayaquil. A dar seguridad y proteger a la sociedad. Pero esos esquemas pequeños de seguridad que tenían en las otras provincias se vieron reducidos porque salió contingente de esa zona para fortalecer otra zona. Guayaquil vive una crisis sumamente grave, pero hay otras ciudades que viven crisis mucho más graves y de mucho más violencia. Si ustedes comparan en base a los índices poblacionales y las muertes violentas, Guayaquil y Lago Agrio o Sucumbíos, van a darse cuenta que Sucumbíos tiene un nivel de violencia e inseguridad mucho más grande que la ciudad de Guayaquil, Coronel, por el número de habitantes. Coronel Mario Pazmiño, le recordamos que está con nosotros el exdirector de inteligencia del Ejército Ecuatoriano. Sin duda alguna, Guayaquil se está desangrando. Hay cambios, obviamente, en la Comandancia General de Policía a nivel nacional. La señora general Tanya Varela ha sido reemplazada por el señor Carlos Cabrera. De pronto, estas medidas tibias, dice usted, de pronto, no es la solución directa, perfecta, pero la ciudadanía de pronto que desconoce de estos sistemas de seguridad, de alguna manera se complace, dice, bueno, vemos policía, vemos militares, algo, nos tranquilizamos. Pero el punto que usted dice, obviamente hay que tomar el toro por los cuernos y tener mano dura, mano de hierro con la delincuencia, que es lo que necesitamos también en conjunto por el trabajo con todo defectos que realiza la policía, logra su objetivo, pero también en la parte de la fiscalía con la facilidad con que se salen los delincuentes como una puerta giratoria, decimos acá, entran y salen, ahí también hay una falla que sigue creciendo la delincuencia y sigue haciendo de las suyas. Entonces, coronel, ¿cuál es la inteligencia que debemos arremeter contra la delincuencia acá, en particular en Guayaquil, por ejemplo, que es la ciudad más castigada por la delincuencia? Prioritariamente lo que acabo de manifestar, ahí se necesita una integración de las fuerzas de seguridad para poder articular en base a qué, a una georreferenciación del delito. ¿Qué quiero decir con esto? Donde mayores incidentes han existido con situación de inseguridad, donde mayores actividades de sicariato, donde se han presentado mayores actividades de robo y un sinnúmero de cosas más, ahí necesito colocar una fuerza las 24 horas del día, señores, no por una hora, ni un control de armas. Esos son herramientas, yo diría, paralelas, que lo único que tratan de hacer, como usted decía, es demostrar a la sociedad de que se está haciendo algo. Pero
¿Qué tan efectivo es? Es mínimamente efectivo. Llegaron 1.100 personas a Guayaquil. Pregunto, ¿ya no hay muertos? Sí, señores, siguen los muertos, siguen las acciones de sicariato. No ha bajado. ¿Y por qué no ha bajado? Justamente porque el concepto es diferente. Yo escuchaba a mi gran amigo Max Campos, que él hablaba de 3 elementos vitales para cambiar esto. Y uno de ellos es la prevención. Sí, estoy de acuerdo con esa situación con Max Campos, pero el problema ahí radica en lo siguiente. La prevención, señores, es un proceso largo, pues, porque hay que comenzar a educar a la gente. Y el control también. Son procesos que tienen que irse dando. ¿Que hay que hacerlos, pero no son inmediatos. El otro punto que es necesario indicar, hay que hacer una reforma en el sistema judicial. ¿Por qué hay que hacer esto? Yo creo que hay que hacer en algunas partes, porque recuerden ustedes, distinguidos ecuatorianos, que el crimen organizado transnacional opera de otra forma. ¿Y qué hace? Lo que hace básicamente es penetrar las 3 estructuras del Estado ecuatoriano. ¿Cuáles son esas 3 estructuras? La estructura gubernamental, a través de campañas políticas y la compra de malos funcionarios públicos. La segunda, la penetración del estamento de seguridad y control, a través de la infiltración en la policía, fuerzas armadas, aduana, la DAG, puertos y aeropuertos, etc. Y la tercera, para mí la más importante, es la penetración en los operadores de justicia, jueces y fiscales que levantan todos los días la bandera de la impunidad en este país. Con todo ese problema, señores, y cerca de 370 funcionarios judiciales en investigaciones o con juicios, se necesita hacer una reforma integral, así como se necesita hacer una reforma de lo que usted decía. ¿Cómo actuamos con la inteligencia? Una reforma total del sistema de inteligencia, señores. Quiero tomar un ejemplo rápido por el tiempo. ¿Qué pasó con el señor embajador de los Estados Unidos cuando emite unas declaraciones explosivas, como decir que existen narcogenerales, narcojueces, narcofiscales, y ya mismo dicen narcofuncionarios públicos? La diplomacia norteamericana es sumamente delicada, pero toma estas acciones cuando ve que esto se comienza a desmoronar. Y este es un jalón muy fuerte de orejas a la administración gubernamental. Le está diciendo, señores, su sistema de contrainteligencia no sirve para nada. No tienen esa situación. Para los que no conozcan, el sistema de contrainteligencia es parte del sistema de inteligencia, una rama que se encarga directamente de ¿qué? Se encarga directamente de taponar, frenar la infiltración de estas amenazas en el Estado ecuatoriano y en las instituciones estatales. Entonces, si no tenemos eso, señores, tenemos varios problemas y problemas graves. Pero el principal problema es que estamos recién comenzando a aprender a cómo raspar estos pequeños problemas, pequeños, grandes para nosotros, pequeños para otros países, como la delincuencia común, como las acciones de sicariato que se presentan en diferentes países, en nuestro país también. ¿Y por qué digo que estamos raspando? Porque el problema no está ahí, el problema está más arriba, y el problema se llama crimen organizado transnacional, que es el que controla y el que ha generado que nuestro país sea considerado como un santuario internacional del crimen organizado, sea considerado una autopista del tráfico de armas que fortalece y beneficia a las estructuras delictivas. Eso es lo que somos. Somos considerados la principal plataforma de salida de narcóticos del Pacífico por el puerto de Guayaquil. Por ahí sale el 52% de la droga que ingresa desde Colombia. ¿Cuánto ingresa de Colombia? 700 toneladas de cocaína, señores. A Ecuador ingresa el 37.5% de la producción de cocaína de Colombia. 52% sale por el puerto de Guayaquil. 35% sale por la provincia de Manabí, entre el puerto de Manta y la contaminación que se hace en alta mar. Y el 13% restante
entre el puerto de Esmeraldas y el puerto Bolívar. Entonces hay que realizar otras acciones, como cuáles, porque hemos dado un pantallazo muy rápido de la problemática nacional. Hemos planteado dónde están los problemas, pero qué soluciones planteamos, porque no es cuestión de solo decir los problemas, sino plantear soluciones. Yo he dicho, y lo he planteado al gobierno, a través de varios documentos, que se tiene que hacer lo siguiente: restablecimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, que estaba haciendo un taponamiento formidable con relación al narcotráfico y con relación al ingreso de grupos ilegales armados al Ecuador, y que por algún funcionario dijo, ya las amenazas se acabaron, ya no hay problema, retiremos nomás esta fuerza. Las amenazas no se han cambiado, las amenazas más bien se han incrementado y siguen penetrando el escenario nacional, señores, porque tenemos una frontera altamente permeable y un sistema que no funciona. Segundo, si sale la droga por esos puertos y aeropuertos, hay que militarizar puertos y aeropuertos temporalmente hasta restablecer los niveles y cauces de seguridad, control y eficiencia, porque no puede ser, señores, que las cargas de nuestros productos sean consideradas en el exterior como cargas peligrosas, cargas contaminadas, y no de alguna plaga, sino de la droga, de la cocaína. Es necesario crear una fuerza de tarea conjunta del litoral ecuatoriano, operando en la provincia de Manabí, específicamente en el sector de la Roma, para que sirva de algo esa plataforma que gastamos cerca de 1.000 millones de no sé qué y no sirve para nada. ¿Con qué misiones, señores? Con la misión fundamental de hacer lo que no se ha hecho hasta el día de hoy. ¿Y qué no se ha hecho hasta el día de hoy? No se ha hecho, señores, un combate frontal al crimen organizado transnacional y restablecer los niveles de seguridad que tanto necesita la población ecuatoriana. Hacer una reingeniería del sistema de inteligencia. Pensar ya en que es necesario hacer una reingeniería de la justicia, como había manifestado anteriormente. Pensar también en que hay que cambiar algunas leyes, la ley migratoria, esa ley de drogas, un sinnúmero de leyes que son absurdas y que lo único que han hecho es potencializar la actividad del crimen organizado transnacional. Así es. Hay que pensar, señores, en un cambio de la Constitución, y hay que pensar que el pueblo tiene el derecho de expresarse en una consulta popular sobre estos temas. Así es, totalmente de acuerdo, coronel. Que tenga un excelente día. Gracias por sus criterios y las luces, sobre todo, en medio de esta penumbra que ha generado la delincuencia organizada aquí en el país y de manera particular en Guayaquil. Que tenga un excelente día. Era el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército Ecuatoriano, Edison Casañas. Muchas gracias, coronel. Buen día, que pase bien. Hasta luego.